Buenos días a todas y todas las personas que nos siguen aquí en Zoom y a las personas que están a través de las redes sociales. Estamos en nuestra cuarta sesión de este seminario, Configuraciones multidisciplinarias del Estado de Guerrero, perspectivas desde la antropología y la historia, un homenaje a Paul Smith. En esta ocasión nos acompaña el doctor Salvador Reyes Equiwas, y bueno, me voy a permitir leer una semblanza de él para que podamos comenzar con la sesión del día de hoy. Bueno, él es mexicano, es historiador, maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en lengua y cultura náhuatl. Sus temas de investigación abordan los códices y los textos náhuatl, sobre todo aquellos que se consideran creaciones literarias y que describen los elementos de la naturaleza, sobre todo las plantas. Es académico en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus obras se cuenta en coautoría Cantares Mexicanos, Paleografía, Traducción y Estudio, Cartografía de Tradición Hispano-Indígena y recientemente también Cantos de la Conquista. Además, ha publicado artículos sobre la cultura de los nahuas, sus danzas y cantos, y como Micaíhuatl, mi, perdón por la pronunciación, Mixcuicatl, Cantos de Peces, una alegoría de los mexicanos en la derrota, una antigua danza mesoamericana. Los Cotlatlatzin de Acatlán Guerrero, Cuicapeucayotl, una declaratoria estética náhua, el Huautli en la vida cotidiana de los nahuas, entre otros. Además, ha coordinado los libros Vivir la Historia, homenaje a Miguel León Portilla y Contactos Lingüísticos y Culturales de la Época Colonial. Actualmente también coordina un proyecto de inteligencia artificial aplicada a la transcripción de textos manuscritos nahuas del siglo XVI al XVII. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente es profesor de náhuatl en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También recientemente realizó la curaduría del Museo Fuego Nuevo en Iztapalapa. Pues bueno, cuenta con una amplia experiencia y pues es un honor tenerlo aquí con nosotros en esta ocasión para esta sesión. Bienvenido, profesor. Pues muy buenos días a todos. En principio, pues agradezco a los miembros y a los organizadores del Observador Coyuntural Antropológico para que me invitaron para compartir con ustedes una charla sobre algunos trabajos que he estado realizando en Guerrero y de repente creo que coincidimos con alguien de ustedes por allá y surgió la intención y lo agradezco muchísimo. También agradezco a la gente que está asistiendo al seminario y particularmente a esta sesión. Bien, pues así las cosas, voy a permitirme compartir una pantalla porque hice una presentación. Quiero compartir con ustedes algunas experiencias que he tenido en un trabajo que ha ido naciendo poco a poco, que es el estudio de la danza de los Cotlatlatzin. Es un estudio que ha sido muy complejo y que me ha llevado a buscar datos que no esperaba encontrar en los textos antiguos o que de pronto cuando uno ve las expresiones locales de la danza en diferentes lugares de la montaña de Guerrero, tanto en la alta como la baja, pues se da uno cuenta del valor y la importancia cultural que tiene esta danza para los pueblos nahuas, ¿no? Por lo pronto me quiero referir solamente a los pueblos nahuas, aunque de pronto, por un momento me referiré también a alguna otra, algún otro pueblo. Bien. Primero hay que decir, y ya esto lo tengo ya muy trabajado, la danza es de origen prehispánico, ¿no? Este es un fragmento del Códice Bundaonensis, nadie duda que es un códice prehispánico, en donde podemos ver una pequeña escena, es un fragmento muy pequeño, en donde una persona está recostada sobre su espalda, ¿no? En esta posición que podríamos llamarle coloquialmente como para hacer ejercicios en bicicleta, ¿no? Y sobre sus pies tiene de perfil, de canto, lo que pareciera una pelota, pero en realidad es un tronco, ¿no? Hay elementos iconográficos que lo confirman, esto que los americanos le han llamado excrescencias óseas a los montes y a las maderas, ¿no? Como reminiscencias de la iconografía del monstruo de la tierra. Y no los que lo han publicado, los que han editado este códice, el equipo de Janssen, cuando ven esta escena la omiten por completo porque no es fácil comentarla, ¿no? Vemos que el personaje está vestido de rojo, como si fuera la pintura corporal de Xiuhtecuhtli, pero tiene algún poco
también reminiscencias de Tlaloc con una ojera, con una anteojera en los ojos, y sobre sus nalgas aparece pues lo que pareciera un cuerpo disminuido de una persona como contrahecha, ¿no? Se ve una cabeza normal, pero un cuerpo totalmente disminuido. Quizá esta complejidad es lo que condujo a los editores del códice a omitir la escena y no hacer comentario alguno. Vamos a ver, yo alguna vez explorando los códices, pues me puse a pensar en esta escena y viendo en campo en Guerrero, pues llegué a la conclusión de que es una escena del Cotlatlatzin, como lo pueden ver acá en esta imagen. Ujú. Del lado derecho al fondo. Podemos ver al personaje en esta posición y con el palo que va a arrojar, ¿no? Eh, Tenemos también datos que aluden a la distribución de esta danza. Recuerden, el Vindobonensis habla sobre la región de la Mixteca en Oaxaca y bueno, pues la parte de la montaña de Guerrero culturalmente ha estado muy vinculada con esa región de la Mixteca hasta el presente, ¿no? Pero no solamente la danza se ejecutó en esa zona. La danza se ejecutó y tuvo una distribución amplísima por Mesoamérica. Tenemos datos en crónicas, por ejemplo, la de Ciudad Real, Antonio Ciudad Real, que recorrió el país como provincial franciscano, que viajó prácticamente desde Guatemala, la península de Yucatán, hasta el occidente de la Nueva España, y en muchos lugares donde era recibido con esta danza. Bueno, y vamos a llamarle económicamente danza porque no tenemos otro elemento por lo pronto, pero no es propiamente una danza. Eh, También el Códice Florentino nos dice en el libro octavo, cuando narra la vida de los señores, que Moctezuma era regocijado y otros tlatoanis era regocijado con diferentes espectáculos y uno de ellos era precisamente este mismo personaje. Véanlo, está de nuevo recostado en esta posición de bicicleta, lanzando el palo, que en este caso no está decorado, y que tiene en su pelo aún tocado, en su cabeza tiene un tocado como de plumas. Ujú. Están tocando un huehuetl y están tocando un teponaztle, lo que parece un pequeño teponaztle al lado de este personaje. El códice es muy lacónico, no da mayor dato, más que dice que Moctezuma era regocijado y que ante él se presentaban unos personajes que se llamaban para él, él así lo menciona, Cuau, Cuau Ilotzolitzi, así que viene de cuau, que es palo, y la catsi, que es enredado. Entonces, por eso los cronistas refirieron a esta danza como, como el palo enrolladizo o el palo lanzado. Y en el códice figura así como Cuau y la Katsoke, es decir, así ese es el personaje que lanzaba este palo. Pero también menciona que está los Tzapan, que serían en este caso los enanos y los corcovados, los jorobados, pero también habla de otros personajes que no están representados en el códice, que se llaman los Tetlahuehuetzque. Simplemente Molina los traduce como chocarreros, como juglares, ¿no? Y esto es bien interesante que aparezcan con estos dos nombres. Cualilacatziki o Cuauhtlacatzoani y el Tetlahuehuetzque. Eso es bien interesante. Ahora, el Códice Florentino evidentemente representa una escena de México Tenochtitlan y tenemos otros datos como las tardes americanas, muchísimas fuentes que refieren a la danza, no solamente, como ya lo dije, con su idea real que menciona que existía en el occidente o que ya la vimos en Oaxaca, sino también en México Tenochtitlan, incluso había una escuela para aprender este tipo de danzas. A Cortés le llamó mucho la atención y llevó a ejecutantes de la danza en uno de sus viajes ante Carlos I o Carlos V, como gusten, ¿no? Y ante la corte se ejecutó este ritual. El grabador de la corte, Baiditz, hizo algún grabado donde podemos verlo de este lado a la derecha, aludiendo a la representación, digamos, de cómo se ejecutó sobre un petate, ¿no? Sobre un tapete. Y esto nos da un poco
la idea de que la danza tenía una relevancia mayor y una distribución muchísimo mayor de la que ahora conocemos. Los datos continuaron, estamos hablando de principios del siglo XVI, de la época prehispánica con el Vindobonense, y después vean, para finales del XVI se imprimió un juego de naipes, ¿no? Y este juego de naipes se imprimió en Sevilla. Es un juego de naipes bien, bien interesante que representa diferentes figuras de la mitología indígena, a veces vinculadas a la mitología griega, pero en este caso no. Veamos que está este mismo personaje y en la misma posición sobre un petate y vean, está lanzando el palo y sobre su cabeza tiene un tocado. No, no son propiamente plumas, parecieran cuerdas u otra cosa, adornadas, eso sí, con plumas, pero lo que es interesante es que lo vinculan con una deidad. Le ponen Quetztecat, quizá queriendo decir Quetzalcóatl o algo así, ¿no? El caso es que esto nos deja ver que la danza seguía ejecutándose para finales del siglo XVI, eh, con un valor pareciera estrictamente lúdico, ¿no? Las representaciones que tenemos hasta ahora son estrictamente lúdicas. Vean, para el mismo siglo XVII, finales del XVI, principios del XVII, se conservan dos biombos, uno que está en el Condado de Artes de Los Ángeles, en California, y otro que está en el Museo de América. Parece que el de California es más antiguo y que uno inspiró al otro. Podemos ver que el biombo representa una boda indígena de principales indígenas que según esto ocurre en alguno de los pueblos de la Náhuac. Vean, aquí están los lagos, están las montañas, y bien interesante, esto no lo mencionan los códices que habíamos visto, pero es muy, muy frecuente encontrar en las fuentes históricas la asociación del palo volador junto al que nosotros vamos a llamar Cotlatlatzki, pero que no tenía al parecer ese nombre en la época prehispánica. Lo repito, el nombre en la época prehispánica sería Cuau Ilakatzoni, Suani, perdón, Coahuila Katsani, Suani. Y podemos ver que aquí está el palo volador y vean un pequeño detalle, donde está el Señor en la misma postura, pero que no tiene atuendo alguno, ninguna distinción en particular en su atuendo. Y lo que sí es bien interesante, que además está representándose otro conjunto de danzas, las danzas que se llamaban danzas de Moctezuma, que representaban la conquista desde la visión indígena. Aquí quiero aclararlo, no son danzas de moros y cristianos, ¿eh? Es otra categoría, es otra connotación. Y aquí suele figurar la Malintzin, suele a veces figurar Cuauhtémoc, evidentemente Moctezuma, Cortés y las huestes de ambas partes. Y aquí está representada esta danza. Este es el que se encuentra en Los Ángeles. Y vean, el del Museo de América, nada más tengo un fragmento. Está de nuevo el palo volador con las representaciones de las danzas y otros pasajes musicales y un fragmento del señor que está lanzando el palo. Ujú. Para el siglo XVIII, en la historia antigua de México, Francisco Javier Clavijero hace un grabado con la representación de esta danza. Y lo que es interesante, y él dice que él mismo lo vio, y no solamente él, por ejemplo, Boturini también menciona que él vio la danza que se ejecutaba en el centro de México, y él coloca dos personajes en los márgenes del palo. No sabemos si él realmente copió la escena, digamos, haciendo un dibujo de imitación de lo que él mismo vio con sus ojos, o si él representó lo que otras gentes pudieron decir. Pero si esto ocurría como lo está representando el grabado, puede tener algún vínculo con el Códice Vindobonensis que vimos al comienzo. Voy a regresar nada más para que lo recuerden, donde está el personaje y interactuando con otro humano. En este caso era un enano, mientras que acá no, parecieran personas normales, lo que se antoja un poco difícil que alguien tenga la fuerza para lanzar un poste con dos personas cargadas con las piernas, ¿no? Quizás es una exageración ya propia del criollismo del siglo XVIII sobre los portentos civilizatorios que tuvieron estas gentes en la época prehispánica.
El caso es que tanto él como Boturini dicen que alcanzaron todavía a ver la danza. Después, posteriormente, tenemos otras referencias, aunque ya no tenemos imágenes. Ignacio Manuel Altamirano, que recuerden ustedes era tixleco, él la describe la danza en Tixla, ¿no? Y dice que eran sacerdotes de la antigüedad que se vestían como con una especie de peluca de pelos muy largos. Eso es bien interesante porque recordemos que así un poco se deja ver en esta imagen y en esta, en la que hizo Baiditz, y un poco los tocados largos que tienen los que figuran en el florentino, no así en en el Códice Vindobonensis. Ahora, eh, esta danza, que digamos que yo creo que no hay mucho debate en saber si es prehispánica o no, y que si tuvo una distribución mucha más amplia de la que ahora podemos observar, pues esta danza de alguna manera, como ocurrió con la danza del volador, se fue restringiendo en espacios y tiempos, cambió de carácter. En el caso de la danza del volador, recordemos que geográficamente encontró refugio en la zona de la Sierra Madre Oriental, sobre todo en Veracruz y San Luis, en la Huasteca, mientras que la danza esta que ahora llamamos Cotlatlatzin, pues encontró su refugio en la zona de la montaña de Guerrero. ¿Por qué desapareció de todas las demás regiones? Pues hay un cúmulo de posibles pesquisas, de posibles hipótesis. El caso es que hoy existe, yo la conozco, conozco cuatro variantes en el estado de Guerrero. Vean, la primera es de Copanatoyac y ellos no le llaman Cotlatlatzin, le llaman Huehuetzin. La segunda es en Citlala y también le llaman Huehuetzin. Y vean cómo el atuendo es muy parecido y tienen ellos estos tocados de pelo, de pelos largos en ambos casos. Los dos, en ninguno de estos dos casos se lanza el palo, sino que solamente hacen, vamos a decir, rutinas de juego, rutinas de para provocar risas, ¿no? Entonces vamos a ver fragmentos de cada uno, por favor. Vean, en este caso, un Popanato ya se baila en septiembre en el contexto de la Casa del Tigre. Y ellos son danzantes, ellos son bailarines, que son finalmente los que cazan al tigre, ¿eh? Algo bien interesante. Vean ahí la bandera, ¿eh? El tocado con su bandera. Vamos a ver ahora los de Citlala. Vean cómo hay un tigre ahí al fondo. Voy a regresar un poco para que lo vean. Ahí se ve. La función de ellos en los dos casos es divertir a la gente. Vean en el caso de la siguiente diapositiva. La de Acatlán tiene dos versiones. Y vamos a ver ahorita por qué, y es ahí un poco donde la historia se va haciendo un poco más complicada. Una es muy conocida o conocida en las últimas décadas. Artes de México le prestó atención, en la universidad hicimos un documental. Previo a esto ya había como una inercia de darle un realce a esta danza por parte de la comunidad, y son los Cotlatlatzin que dan mucho orgullo al pueblo. Esto es una de las variantes de la danza, ahorita me refiero a cada una de las dos. Escuchen cómo se va escuchando un teponazle y viene el maestro con el palo arrojadizo. Ahí está uno tocando el palo, el teponazle, perdón, y otro con el palo. Lanzan este grito como risa, como una especie de vocificación alegre. Y después lo lanzan. Vamos a ver más adelante cómo es que lo lanzan en algún otro videito.
Esta escena es en uno de los lugares sagrados de los manantiales, no es en el Cerro del Cruzco, que es el lugar como más famoso. Me voy a adelantar para ganarle un poco de tiempo. Ellos van haciendo círculos en torno a la escena principal, que es la del señor en la posición dicha de bicicleta lanzando el poste. Y vean cuántos danzantes son. Mientras que en Citlala solamente son dos, en Copanatoyac es una pequeña cuadrilla de 20. Aquí pueden, este año llegaron a ser más de 100 danzantes, lo que está hablando de la fuerza que va cobrando esta danza. En algún punto llegaron a ser 5 danzantes, ¿eh? Ay, bueno. Y vean otra de las variantes de ahí mismo de Acatlán. Esto es lo interesante, que las dos, que en Acatlán han surgido dos variantes. Es un grupo mucho más pequeño, que también porta un teponaztle sagrado, que también emite este grito y que también se mueve en círculos al momento de hacer el despliegue de la danza. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Son muchas. La primera es que el primer grupo sí lanza el palo y el segundo grupo no lanza el palo. Ahora, ¿cómo es que surgieron estos dos grupos de danzantes? Esta foto es como de los años 80, de principios de los 80, cuando solamente existía un solo grupo y era uno solo el maestro, que es el padre del que ahora es maestro de una de las danzas. El primer grupo, el que sigue lanzando el palo, el Xochitl-Postle le llaman ellos, eh, Don Hipólito, este es el padre de Don Hipólito, y el segundo grupo es liderado por un maestro que se llama Domingo. Vean, aquí está el padre de Don Hipólito lanzando el poste, aquí está su máscara y aquí tiene todo el trenzado de colores, aunque su atuendo es mucho más sencillo. Ahora el atuendo es incluso muy costoso, en esta época se ve un poco la austeridad económica, ¿no? Pero se ve como el pueblo ya se congregaba y cómo tenían ya estas máscaras con un lagarto y este pelo largo de colores. ¿Por qué? Porque representan a los distintos vientos. Cada color es un viento, cada trenza es un viento. Sin entrar en el simbolismo, no es lo que ahora quiero abordar. A lo que me quiero referir más bien es que cada uno de estos pueblos cumplen funciones distintas. Perdón, cada uno de estos dos grupos. Me voy a centrar sobre todo en Acatlán y de pronto haré comentarios tangenciales de Citlala y en menor medida de Copanatoyac. El primer grupo, el grupo más reconocido socialmente, el que tiene mayor proyección incluso en los medios y que en algún momento quiso contener la visita de turistas y sobre todo de gente que fuéramos a grabar, es el de este grupo, el de Don Hipólito. Él trató de ser un poco más radical, pero con la irrupción de los celulares, pues eso ya quedó totalmente rebasado. Ya hay muchísimos registros. Digamos que de los años 2000 para atrás era muy difícil tener registros. Cuando empezó la irrupción de los celulares, empezaron a proliferar los registros, pero con mucho control. Y ahora ese control, pues francamente, ya se ha perdido por completo. Por ejemplo, cuando subían al Cusco toda la población y todas las danzas de tlacololeros y lo que iban a pelear, ellos llegaban al último cuando ya toda la gente se había ido para hacer el ritual y que no los vieran, que inclusive los propios zacatecos no podían siempre ver a los Cotlatlatzin lanzar el palo en la cima del Cruzco. Y ahora pues esto ya no, ya es muy difícil de controlar. Vemos aquí está el ritual en un lugar de manantiales que se llama Comunián. Aquí cuando van caminando rumbo al Cruzco, ya estando en el Cruzco en el contexto de las peleas, después también recorren el pueblo. ¿Y cuál es la función de estas gentes? Bueno, el grupo del maestro Hipólito está conformado por jóvenes, pues que yo calculo que tendrán entre 18 y 25 años.
que reciben una preparación espiritual a lo largo del año, por momentos con ayunos, no pueden tener prácticas sexuales recurrentes, tampoco pueden tomar alcohol, ¿no? Ni estar yendo a fiestas. Y además tienen que tener un entrenamiento. ¿Por qué? Porque los días de la Tzatzilistli, que es el ritual de la petición de lluvia, que más o menos ocurren entre el 25 de abril y el 3 de mayo, este grupo recorre el pueblo, digamos, en una carrera que es a campo traviesa. ¿Y por qué? Porque van encontrando todas las mojoneras del pueblo y en cada mojonera realizan el ritual. Este ritual de recorrer en círculos a galope rápido y después, y en forma en espiral, después lanzan el palo, hacen el grito y esto lo van repitiendo en cada mojonera. Lo van repitiendo, además de en cada mojonera, también lo repiten en los diferentes manantiales. Y hay tres lugares especiales de congregación del pueblo en donde también lo tienen que repetir. Uno es en el Cruzco, en la cima del cerro, muy conocido por todos, supongo que todos ustedes que saben mucho de Guerrero lo conocen. Que Cruzco hay dos, uno en Acatlán y Citlala tiene su propio Cruzco. Otro en un lugar donde hay un ahuehuete antiguo, muy, muy antiguo, de donde brota un manantial, que está atrapado dentro de la traza urbana del pueblo de Acatlán, que se llama Colosapan. Y ahí se congregan a hacer un conjunto de danzas al día siguiente de que suben al cerro. Y finalmente, en lugar de donde están los manantiales que abastecen al pueblo de agua potable, que se llama Comunián. En los tres lugares tienen que hacer también este ritual, pero también insisto, en cada manantial, en cada mojonera, en varias encrucijadas, como tratando de abarcar con el ritual todos los espacios naturales sagrados de donde el agua proviene y de donde brota, que son las cuevas y los manantiales. Esa es la función de este grupo de don Hipólito, del maestro Hipólito. Mientras que el grupo del maestro Domingo, que se separó él, que él cuando fue joven corrió con don Hipólito y que dijimos que por ahí de los años 70, 80 se hubo una decisión. ¿Por qué hubo una decisión? Bueno, al parecer el problema está en la designación del maestro que va a lanzar el palo. Es el maestro que lanza el palo, se convierte en el líder del grupo y tiene un prestigio tremendo dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque su función es la de no solamente hacer el ritual para las cruces y delimitar el territorio político, sino también ellos dicen que los Cotlatlatzin, que cada practicante, cada joven de la danza, cada miembro de la danza, es como si fuera un viento que va barriendo las nubes y las va acumulando para traer el agua. Cuando el Señor lanza el poste con los pies, el poste si cae de lado para un costado, ese costado significa que va a llover menos y entonces Él tiene que hacer girar desde el centro del cosmos, por llamarlo de su universo doméstico, tiene que hacer girar ese poste para redistribuir la fuerza de las nubes y que entonces haya una distribución homogénea de la lluvia y que todas las milpas de todos los miembros de la comunidad se vean beneficiadas. En esencia, esa es la función de la danza en la variante que hace don Hipólito. Mientras que la variante que hace el maestro Domingo es diferente. Si bien es cierto, ellos tienen también su propio teponaztle sagrado, que ahí lo vemos en el centro, cómo van corriendo y lo va ejecutando. Él, este grupo, que generalmente es mucho menor, mientras el otro ya alcanza los 100 integrantes, este grupo no alcanzará los 15. Y está conformado por gente ya mayor, que ya no tiene quizá el fuelle para poder soportar el trajín de la carrera campo traviesa durante 3 días. No, yo creo que durante 3 días han de recorrer fácilmente unos 100 kilómetros el grupo de don Hipólito a campo traviesa, mientras que este grupo, en vez de recorrer los linderos del pueblo, recorre el pueblo al interior, es decir, va recorriendo las calles, va encontrando las encrucijadas donde está
los altares, los pequeños altares a la Santa Cruz, porque todo esto lo hacen en el contexto de la fiesta de la Santa Cruz, desde San Marcos, que es 25 de abril, hasta el 3 de mayo, que es la Santa Cruz, y ellos van cubriendo los espacios al interior de la comunidad. ¿Qué espacios? Bueno, ya dije, las encrucijadas, muy, muy importante las encrucijadas. Posteriormente, la cantidad descomunal de altares domésticos en donde la gente tiene diferentes advocaciones marianas o cristianas, pero también tiene imágenes de sus fallecidos recientemente. Tienen un altar permanente que dura 4 o 5 años más o menos, dedicado para cada persona que murió. Y ellos, este grupo, el de Don Hipólito, van a hacer el ritual frente a esos ancestros, frente a esas imágenes cristianas. Y entonces recorren también las diferentes colonias, los diferentes barrios de Acatlán, como el propio Colosapan, como Chalcintle, el Calvario, Calvarito, un lugar nuevo que se llama La Colonia, que son de unas pendientes descomunales y también recorren los 3 días. Fácilmente ellos visitarán en ese lapso fácilmente unas 150 familias o quizá más, ¿eh? Y culminan, vean lo que es interesante, culminan la secuencia de ejecuciones en el panteón. Tienen que ir al panteón y en el panteón terminan el ciclo de ese año. Y no vuelven a danzar hasta el otro año. Eso es algo también bien, bien peculiar. Mientras otras danzas como tlacololeros, chivos, pueden danzar varias veces al año, los cotlatlatzin de Citlala, de Copanatoyaco, de Acatlán, solamente bailan una vez al año. ¿Qué cosas tienen en común? Por lo menos en Citlala y en Acatlán. Bueno, tienen un teponaztle sagrado. En el caso particular de Acatlán, los dos teponaztles, vean, tienen labradas las imágenes de un lagarto, como las tienen en sus máscaras también, de color rojo, mientras que en Citlala es un lagarto, uno, y otro que es la pareja, que es un jaguar, que es un tecuani. Eh, para los dos, en el caso de Citlala, ya tuvieron la visita de un restaurador que les recomendó que hicieran uno nuevo, y estos que vemos acá ya son los teponastres nuevos. Tenían un teponastle que se calculaba con una edad mínima de 300 años. Es decir, pareciera que en Citlala esta danza todo el tiempo se siguió bailando. En la comisaría de Acatlán guardan un teponastle que ellos dicen que tiene más de 150 años. Quizá es menos viejo, pero también es antiguo. Y ellos, bueno, pues periódicamente tienen que elaborar teponastles nuevos. Hay otros pueblos que tienen teponastles muy cercanos. Atzacoaloya también tiene su teponastle sagrado, también muy conocido, pero que no está labrado con formas ni decorado con forma de lagarto. Ese es algo que tienen en común las tres variantes que hasta ahora vemos. Otra cosa que tienen en común es la jerarquía que se establece entre el teponastle y los jaguares. Vean, en el caso particular del grupo de Tata Domingo, ellos tienen no solamente un jaguar, tienen a su perrito, que es un miembro, un elemento que se está perdiendo en las danzas de los tigres, pero que es una especie pues, de ayudante, ¿no? De los tecuanis. Y aquí ellos lo tienen y ellos encierran a los jaguares. Después, en el caso de Copanatoyac, estos Huehuetzin, que no les llaman Cotlatlatzin, les llaman Huehuetzin, ellos son los que terminan cazando a los jaguares en septiembre, en la época ya del Gilocruz, la época de los gilotes. Vean en el grupo de Tata Hipólito, también los jaguares suelen hincarse ante ellos para rendirle honor, para hacerle una reverencia a los Cotlatlatzin que van corriendo. Mientras que el caso más interesante para mí en este particular de su vínculo y su relación con los jaguares es el de Citlala. De entrada hay que decir que los Huehuetzin son solamente dos, a diferencia de los otros grupos. Esa es una. La otra es que ellos en la noche, en septiembre, en el contexto de las fiestas de San Benito, ellos hacen una velada nocturna en donde
tienen una especie de diálogos nahuas, donde yo ya tuve la suerte de presenciarlos, pero no he querido ser invasor y no he pedido permiso para grabarlos. eh, Ellos van desplegando una especie de canto y burla de parte de los Huehuetzin hacia los tecuanes, diciéndole: ustedes presumen de ser fuertes, pero nosotros somos los verdaderos fuertes. Ustedes presumen de traer el agua, pero ¿por qué presumen de eso si nosotros somos los dueños del viento y del agua? Y eso establece una jerarquía, ¿no? Entre el Cotlatlatzin o Huehuetzin respecto a los tigres. De hecho, en Citlán es muy bonito ver que un tigre es verde y otro tigre es amarillo y representan las mascotas de cada uno de los dos Huehuetzin, y llega un punto en donde hay una danza muy bonita en donde los jaguares, los tecuanis pelean como si fueran pequeños gatos, dándose zarpazos unos a los otros al son de una música especial para ello. Pero tienen en común estos tres aspectos. ¿Qué otra cosa tienen en común? Bien importante. Los tres rituales, el de Copanatoyac, el de Citlala y el de Acatlán, en cierto modo redefinen el espacio territorial y sagrado donde se ha construido la comunidad, donde cada danza, cada pueblo, en el caso particular de Acatlán, recorren todos los linderos para delimitar el espacio sagrado con el despliegue de la danza. En el caso de Copanatoyac, también se van a los linderos para cazar al tigre, al tecuán, y en el caso de Citlana no lo hacen, pero lo hacen de otra manera. ¿Cómo culmina el Atzatzilistli en Acatlán y en Citlala? Bueno, los dos suben a la torre de la iglesia, y en la torre de la iglesia ejecutan el teponaztle. Y es bien interesante ver que en ambos pueblos mencionan que el teponaztle se oye muy potente y que se oye muy lejos hasta el último lindero y hasta el último rincón de, de cada pueblo. Y que cada lugar en donde se escuche el teponaztle va a quedar integrado a la comunidad y protegido por la propia comunidad. Digamos que el teponaztle con su sonido va integrando a la comunidad. Y en el caso particular incluso de Acatlán, y vean en Copanatoyac también lo hacen, como que fundan de nuevo el pueblo, lo vuelven a restablecer y izan la bandera mexicana. La izan en la torre de la iglesia, en el caso de Copanatoyac, y en la punta de un cerro, perdón, en el caso de Acatlán, en la cúpula de la iglesia, mientras que en el caso de Copanatoya, que podemos ver a la derecha y abajo, en la punta de un cerro, ¿no? Eso es bien interesante porque habla del carácter político que tiene esta danza. Se ha acentuado mucho su valor propiciatorio para las lluvias, o como agradecimiento de una buena cosecha, acentuando su carácter agrícola, pero tiene un factor político que no hemos prestado mucha atención, ¿no? De hecho, recuerden que según nos decían los cronistas españoles como Ciudad Real y Alonso Ponce, nos decían que cuando llegaban a un pueblo, en calidad de autoridad, era cuando se ejecutaba la danza. En la época colonial también sabemos que cuando había arcos triunfales para darle la bienvenida a los virreyes que tomaban el poder, a los arzobispos, se desplegaban diferentes actos, incluso literarios, pero uno de ellos a nivel popular en la Plaza del Volador, en el Zócalo de la Ciudad de México, era el despliegue de estas dos danzas, de la danza de los voladores y la danza del palo volador, que es diferente, ¿no? En el caso de los voladores que ahora llamamos de Papantla, pues el que vuela es el personaje, mientras que en el caso de los Cotlatlatzin, el que vuela es el palo. Eh, Cuando ustedes vean en una crónica colonial que se refieren a una danza del palo volador, no se refiere al volador de Papantla, sino a al que se arroja con los pies. Y que entonces tiene un valor, digamos, inclusive como Moctezuma, de regocijar a la autoridad, ¿no? De rendirle honor a la autoridad. Es lo que ocurría con las autoridades civiles y con las autoridades religiosas. Y es bien interesante ver que aún para el siglo XIX, cuando en algunas minas de la región ya de Jalisco y Nayarit,
donde subsistía la danza, los días de pago o cuando se presentaban las autoridades, se ejecutaba también la danza del palo volador. En el contexto, vamos a decir, más económico y político y no solamente agrícola. Esos son los aspectos que podrían tener en común. Vean, esta foto es bien bonita, la tomó un colega de la universidad, yo le doy crédito. Vean lo alto con el que lanzaba el palo volador. No solamente lo lanzaba, sino lo hacían girar, lo paran, lo vuelven a acostar y el pueblo nunca ha visto, nunca ha sido testigo de que el palo se caiga. Piensan que si un día llega a ocurrir algo así, será una desgracia total, ¿no? El palo, vean, al momento que lo atrapa, cuando cae con los pies, con las plantas de los pies, y se va de un lado, significa que en ese lado es donde no va a llover, y entonces tiene que hacerlo girar sobre su propio eje y equilibrar, y lo vuelve a lanzar y lo vuelve a lanzar repetidas ocasiones hasta que el palo ya cae de manera, vamos a decir, equilibrada. Ahora, ese carácter, digamos, de angustia al momento de que siente la comunidad al ver que el palo se lanza, al ver que el palo cae y que no cae bien, o que hay que volverlo a girar, es quizá el único aspecto azaroso que forma parte del ritual en Acatlán. Mientras que en Citlala, bueno, pues ya dijimos que sí era lúdico de por sí, en Copanato también tiene su carácter de baile, pero en Acatlán nada, no bailan nada. El único instrumento que los acompaña es el teponaztle haciendo los dos tonos típicos de cada lengüeta. Pam, 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 pam. Y es lo único que se escucha, ¿no? ¿Qué otra cosa hay que decir? Bien interesante. El grupo, ya lo mencioné, el grupo de Don Hipólito va creciendo descomunalmente. En un lapso de 8 años, fácilmente ha triplicado el número de integrantes. Esta fotografía tiene alrededor de unos 10 años, si vean, hay alrededor de 30 miembros. Ahora, insisto, ahora los miembros son de esta danza aquí en Acatlán son más de 100. Y el grupo de Don Domingo, pues también va creciendo, quizá a un ritmo menor, porque es más difícil que la gente mayor quiera bailar, pero también va creciendo. Vean, es bien interesante ver que uno aborda los espacios públicos, mientras otro aborda los espacios privados. El de Don Hipólito, el de los espacios públicos, el de Tata Domingo, el de los espacios privados. ¿Qué otra cosa hay que destacar de la danza? Bueno, creo que esto en términos generales nos plantea un panorama de sus variantes, de sus funciones, de las características generales de la danza, sin entrar en su simbolismo. Francamente, a mí no me gusta mucho referirme a ese tema, aunque lo conozco porque creo que quien lo tienen que difundir son ellos más que uno. Uno puede ser describir y hacer unas interpretaciones, pero no explicar el valor simbólico o sagrado que tiene para ellos. Creo que la danza, de alguna forma, si nosotros caemos en el rubro ya de la interpretación, yo soy historiador, entonces me tengo que remitir al pasado para entender la configuración actual y sus variantes de las que ahora les he descrito. Creo que la danza, vean, si uno piensa en el carácter sagrado que tiene la cruz como un eje cósmico, dicho en el sentido más clásico de la historia de las religiones, como el Axis Mundi, la cruz es un árbol, ¿no? De hecho, madera y árbol en náhuatl se dice de la misma manera, Cotli para la zona, Cuautli para acá, para el centro de México, en donde podemos ver que la cruz, que en toda la región de la montaña es vestida como mujer, con atuendos de mujer, tiene un género, la cruz es mujer, no es masculina como en el cristianismo, eh, conecta precisamente el suelo con los cielos porque se elige para arriba, ¿no? Y que este ritual de la petición de lluvia se hace siempre tomando como centro de su universo local esta cruz. Todas las cruces que hay forman parte de este pequeño punto, digamos a decir, vamos a llamar, de este centro energético que representa el diagrama de la danza, en donde está en el centro el maestro que lanza el palo y
delimitando en forma de un círculo, a veces de un cuadrado, el cosmos local, ¿no? Digamos que si uno piensa en una maqueta, en una representación de la danza y la compara con muchos cosmogramas, podemos ver que hay una asociación directa, estrictamente directa, donde en el centro hay un vegetal que surge de alguna parte del suelo o del subsuelo, en este caso, en el caso del Códice Mendocino, es la piedra que representa ese sustrato. El vegetal, en este caso, es un nopal y el aspecto solar de este eje cósmico de la estructura vertical del cosmos, lo denota esta cruz, en el caso particular de, de los pueblos en la montaña, y en el caso particular del códice, lo que llamamos el escudo de México Tenochtitlan, que además este escudo está flanqueado por los cuatro rumbos y a su vez el espacio físico delimitado por el tiempo. Eso es lo que podemos ver un poco aquí en este diagrama. Y lo podemos ver en mucha de la iconografía mesoamericana. Vean, en este códice, en el Tonalama de los Poztecas, como le puso León Portilla para ya no llamarle Feyerabend-Meyer, ocurre lo mismo. Está un dios en el centro con unos cuerpos, unas corrientes de sangre que se entrecruzan. Y es bien interesante ver que en náhuatl precisamente y la catzoa, que es de donde viene el nombre original de la danza, de Cuagu y la catzoa significa enredar precisamente. Y vean cómo en el centro se enreda esto. Y el palo que lanzan con los colores, precisamente este palo, su nombre es ese, el del palo enredado, por decirlo en español. ¿Y qué es lo que enreda? Los colores que representan cada punto cósmico, cada zona cósmica, como la podemos ver aquí en el códice, con los diferentes colores que representan los diferentes rumbos, como también lo representan las diferentes tiras del atuendo de los Cotlatlachin y el calendario enmarcando el espacio. Estos son los glifos y los puntos, los días de las trecenas de uno de los calendarios nahuas, ¿no? En este caso el Tonalama. Es un espacio y tiempo al mismo tiempo, simultáneamente, perdón. No es nada más de los nahuas, vean, este es un ejemplo maya nada más para reforzarle la idea. Y podemos ver que en la iconografía mesoamericana, este complejo de una deidad femenina que adquiere un cuerpo, pues vamos a llamarle de sierpe, y que de ese cuerpo se convierte en un árbol y que ese árbol se erige hacia los cielos, está presente desde la época mijezoquiana anterior a la maya en la zona de Izapa del preclásico. Esta es la lápida de Izapa y aquí está un dibujo, una calca, donde podemos ver el glifo para la tierra y un lagarto que incrusta sus fauces en la tierra y se erige y se convierte en árbol que está siendo rematado por un ave. El inframundo, la tierra, los cielos, es la estructura vertical, no el gobernante con un estandarte. Vean, entre los mixtecos está el mismo glifo de la tierra, al que ahora en lugar de una cabeza de lagarto se le incrusta una mujer y esa mujer, su cuerpo se transforma en un árbol y de este árbol se para el primer mixteco. Es la misma estructura, vamos a llamarle vertical del cosmos. Es lo que vemos en la pieza de la piedra sagrada de Tenochtitlan. Vean, aquí está el inframundo, el árbol que se yergue, que en este caso es un nopal, y el águila. Es un poco lo que ocurre con nuestra Santa Cruz en Guerrero, ¿no? Donde es una mujer lagarto, es la que se convierte en la madera de la que se hace el teponaztle, y es al teponaztle al que se le consagra la fiesta, y por eso el teponaztle tiene este valor sagrado donde la gente no lo puede tocar, solamente lo pueden tocar eh, el maestro que lo ejecuta, el ayudante que lo lleva para cargar, y cuando termina la danza, los miembros de la danza lo pueden acariciar como para contagiarse de la bondad y de su protección. Y también en el caso particular de las familias que tienen sus eh, altares domésticos, cuando hay un anciano o una anciana también lo pueden tocar.
¿Qué otra cosa podemos inferir de esta deidad femenina? Cuando uno piensa en la mitología antigua de los nahuas, hay varias versiones de este mito, en donde la diosa, que era un lagarto que vivía en las aguas, que fue destruida por Tezcatlipoca y por Quetzalcóatl, y por eso le mochó un pie el Zipactli a Tezcatlipoca, y por eso lo vemos cojo. Hay mucha congruencia, digamos, entre el relato mítico y la iconografía, y cómo esta deidad figura en el templo mayor, y finalmente de su piel surgen las plantas que van a alimentar al hombre, el tonacayo, un concepto muy, muy bonito que lo explica muy bonito ahí en Acatlán, y de sus fauces surgen las cuevas, ¿no? Las cuevas que son el origen del hombre. Recuerden que es muy común esto, verlo también en Mesoamérica, que el hombre surgió de las cuevas y que este monstruo de la tierra incluso cada día devora al sol. Vean en esta lámina del Teleriano Remensis donde se ve Tlaloc como tierra, con un disco solar, cómo está siendo devorado por el monstruo de la tierra, por esta variante de Zipactli, que tenemos todas estas variantes y que nosotros la podemos ver en el Teponaztle, tanto de Acatlán como un poco el de Citlala, aunque no en su variante de lagarto, sino también en su variante olmecoide de ser un jaguar, ¿no? La tierra como jaguar y la tierra como lagarto, pero en el caso del lagarto con un carácter femenino. Ahora, si nosotros vemos esto en las pinturas de Acatlán, de Ostotitlán, podemos ver que hay una congruencia, digamos, iconográfica e histórica muy, muy antigua. Primero, podemos ver un dibujo, está tomado de David Grove, este plano, del plano de la cueva de Ostotitlán, donde podemos ver que está precisamente el cosmograma con los cuatro puntos cardinales y cada punto cardinal con un color distinto y que ahora se ha adoptado como el emblema político de Acatlán. Recuerden que Acatlán no es un municipio, ¿no? El municipio, la cabecera municipal es Chilapa, pero ellos están luchando hoy en día por convertirse en un municipio autónomo. Creen que tienen la fuerza política, económica para lograrlo y la identidad, por supuesto, que también tiene mucho la palabra en esto. Y vean aquí el emblema de Acatlán con los cuatro puntos, repitiendo el cosmograma típico mesoamericano. Algo bien, bien interesante. No me voy a centrar en estos, pero sí en el hombre y el jaguar, donde se supone que hay un sacerdote o que es un gobernante vinculado a un linaje de jaguares, eh, de tecuanes, y que de alguna forma se establece con un poder político en la región de esta parte de la montaña de Guerrero, en donde se reconocen ellos mismos como, es bien interesante ver cómo ellos se sienten orgullosos de su herencia olmeca, aunque en realidad los nahuas del posclásico llegaron muchísimo después, ¿no? Pero ellos lo aluden así. ¿Y qué es lo que en conjunto, qué es lo que en suma nos puede decir toda esta interpretación iconográfica y cómo la gente utiliza esta interpretación iconográfica y este legado patrimonial vivo? Pues yo creo que si a mí me preguntaran si el Atzazilistli o si los rituales del palo volador en la región de la montaña son de petición de lluvia, yo diría que no estrictamente lo son, sino que más bien eh, tienen que ver con la fundación y el establecimiento del Altepetl, ¿no? El Altepe, recuerden que es un difracismo formado por la palabra agua y cerro, Alt y Tepet, que a final de cuentas el agua ya existía y era donde habitaba el Zipactli, y de la destrucción del Zipactli surgieron las cuevas, surgieron las montañas, y de hecho las montañas podemos ver en los topónimos que conservan elementos todavía del cuerpo de Zipactli, a veces la fauce, a veces la piel, eh, eh, reticular de las escamas del dios, de la diosa, o a veces otros elementos como sus colmillos, y eso es lo que se puede vislumbrar en las máscaras también de los Cotlatlatzin. Es para mí un ritual que tiene que ver no solamente con la petición de lluvia y agradecimiento para la diosa, sino también con el recordatorio que se está reconfigurando el espacio político, el espacio territorial que conforma la comunidad y cómo la comunidad está construyendo ese espacio territorial.
tiene otras implicaciones, no voy a entrar en mucho detalle porque esas son unas pesquisas que estoy empezando a realizar de investigación en donde es bien interesante ver que en Citlala y ahora en Acatlán están retomando una danza que se llama los Tenochtin, los Tenoscas, en donde un papel importante lo lleva la Malinche. Y en la Malinche tiene un canto especial en donde no se le alude a su valor como, como personaje histórico que permitió el enlace de los españoles con y el mestizaje y todo lo que se ha dicho. No, en las danzas de la Malinche que se están recuperando tanto en Citlala como en Acatlán, la Malinche está presentada como una diosa que está instaurando un nuevo tiempo. Y esta diosa es el Teponaztle. El Teponaztle es Zipactli y se está actualizando con la imagen que se está teniendo de Malitzin. Tuve la suerte de grabar algunos cantos de Malitzin, ya también tuve la suerte de poder traducirlos y es sorprendente ver cómo hay esta congruencia del valor político de la figura de la persona y también el impacto, digamos, agrario que tiene con su carácter femenino y de fertilidad. Eso solamente lo menciono, creo que es por donde va ahora un poco la investigación. Y sé que hay muchísimo de inferencia en lo que yo les he expuesto. Corrí el riesgo de decirlo porque, insisto, no soy etnólogo, soy historiador, pero quería compartirlo para que me compartieran sus impresiones y me ayuden a corregir la perspectiva con la que estoy analizando el fenómeno de esta danza. Bueno, pues por mi parte sería todo. Entonces, no sé si tengan dudas, comentarios que compartir los agradecería mucho. Voy a dejar de compartir ahora. Y muchísimas gracias. Bueno, creo que es una ponencia bastante completa, es bastante interesante. Bueno, acercarnos a las danzas del estado de Guerrero es bastante complejo, ¿no? Uno va a Catlán o a alguna de estas comunidades y generalmente estas danzas no están aisladas, ¿no? Generalmente, pues existen diferentes grupos de danzantes y que todas convergen en un mismo espacio, ¿no? Por ejemplo, lo que decía en Acatlán, que pues el punto más conocido es la pelea de tigres, que mucha gente empieza a ir por esto, pero por acá están la danza de los mecos, está la danza de los Cotlatlatzin, están diferentes grupos con sus dinámicas, ¿no? Em, pues meramente acercarnos a este tipo de danzas es bastante interesante porque como bien menciona, ¿no? A pesar de que en algún momento hubo registros de que fue una danza más extendida, pues ahora la encontramos en lugares menos, en una cantidad de lugares menores, pero que han, pues, que siguen teniendo elementos, pues, bastante importantes como los instrumentos o algunas indumentarias, ¿no? Entonces, pues le agradezco muchísimo su ponencia, fue bastante interesante. Y pues no sé si aquí en la sala de Zoom hay alguna pregunta. Bueno, en el chat, Angelina Gómez pone, dice, ¿puede contarnos lo que significa el Tonacayotl en Acatlán? Bien, Tonacayot, ellos lo mencionan evidentemente eh, como el conjunto de las semillas que les dan de comer. Pero es bien interesante ver que para ellos el Tonacayot eh, es parte de la diosa de la tierra, no dicen diosa de la tierra, evidentemente, no hay un concepto para ello, porque tampoco dicen Zipacli, ni Tlatecutli, ni ninguna otra forma, simplemente piensan que el tonacayo, que las verduras que comemos y que forman nuestra materia, eso es lo interesante. Ellos entienden que el cuerpo se forma de ellas y que ellas a su vez se forman de la tierra. ¿No? Eso es muy revelador porque están asumiendo que todas las plantas, incluido el maíz, son producto de esta, digamos, esta inferencia yo la hago, que son producto del cuerpo de esta diosa, ¿no? Digamos que para mí el paradigma que explica tanto el Tonacayot como la propia danza es el cuerpo de la diosa y que el cuerpo de la diosa se va transformando en un proceso energético, primero en el suelo,
después se transforma en la planta, después se transforma en el cuerpo humano y el cuerpo humano regresa al suelo en un ciclo vital. Y bueno, Angelina levantó la mano, es quien hizo la pregunta. Entonces, adelante, puedes abrir tu micrófono. Hola, Manuel, muchísimas Hola. gracias, al ponente. La verdad es que me parece bien interesante y de cómo desglosa toda esta tradición que se mantiene a pesar de los siglos y de todos estos intentos, ¿no? Del capitalismo de sepultar nuestra cosmovisión. Me parece muy valioso este desglose que hace del Tonacayotl. Yo quise levantar la mano para comentarle que pertenezco a la comunidad de Xalpatláhuac y en Xalpa, el Tonacayotl, como lo se puede traducir al español, es nuestra carne. Tonacatl es nuestra piel, nuestra carne. Entonces, Tonacayot es como lo que viene desde el fondo de nuestro ser, ¿no? Es nuestro. Entonces, sí también se tiene esta relación con la cuestión de la tierra, cómo se cosecha, incluso la gente en los campos, pues sí dice como que pues es, es esta sensación o este acto de poner la semilla dentro de la tierra, es como enraizarnos nuevamente. Es una cuestión muy interesante, a mí me parece, porque incluso durante todo ese proceso en el que se siembra y se cosecha el maíz, pues la gente hasta cuando ya está la milpa, la gente dice que suele escuchar a sus ancestros. Entonces es un tema ahí bien interesante. Entonces quise como comentar este otro lado, ¿no? Como también se vive el Tonacayot. Y también agradecerle muchísimo porque me hizo cuestionarme un poco este códice que le ponen Tonal Amatl. Y me hace pensar un poco en este proceso que ahora tengo, ¿no? De recuperar un poco el náhuatl y de pronto me doy cuenta como que igual voy a investigar y si Estela ahorita puede comentarnos un poco más de ese tonal amat, qué es lo que significa o cuál era el significado tal vez que ahora se le da o que le dieron en su momento, porque de pronto ahí me confunde un poco. Es Tonal Amat, ahora yo lo entiendo como un diario, como es el papel diario, como si en ese códice pues estuviera como la vida diaria, pero también de pronto pienso como en el tonal, en el espíritu, en esa otra vida que venimos como arrastrando, ¿no? Desde el momento en que nacemos, en esa vida espiritual. Entonces, como que sí me confunde un poquitito ahí cuál sería el significado o el sentido que en su momento se le dio para darle ese nombre. Y nada más, Este, muchísimas gracias. ¿puedo responder al comentario de una vez? ¿Sí? Bien, mira, de entrada me he quebrado la cabeza en tratar de reconstruir la asociación orgánica del ser humano con su sustento, que en este caso, como tú bien dices, Tonacayo significa nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra corporeidad sería más bien literalmente. Y hay una asociación orgánica entre la tierra y el cuerpo del hombre mucho más allá del maíz. O sea, el Popol Vuh sí dice que el hombre fue hecho de maíz, pero los mitos del centro no dicen estrictamente que fue hecho de maíz. No es el cuerpo de masa, sino más bien sería del conjunto de las semillas, que es el tonacayo. Y si tú ves los diccionarios de los primeros siglos, del siglo XVI, Molina, cuando alude a tonacayo, dicen nuestro sustento, o sea, lo que nos da sustento para vivir y en suma sería la suma de las semillas. O sea, sí es el maíz, pero se agrega la calabaza, el frijol, el chile, el jitomate, el amaranto, todos juntos son el tonacayot. ¿No? Es un concepto más amplio que el propiamente del de maíz. Y sí hay una asociación orgánica entre la naturaleza del ser humano como materia que proviene precisamente del fortalecimiento de la tierra por medio del agua y del sol.
evidentemente que se transforma en planta. Y ahí viene el otro asunto del tonali, porque efectivamente, pues el tonali, a final de cuentas, el tona pues tiene que venir de una energía solar primigenia que se distribuye y en procesos complejísimos va adquiriendo esta materia y dependiendo de la luz del día en que tú naciste, la época del año, si el sol estaba a mediodía, si el sol estaba en la noche, pues tú ibas a tener también una naturaleza de tu configuración energética. Y esa naturaleza es la que se le ha llamado tonali, pero no es que exista un horóscopo o un destino ya prefigurado desde antes de nacer, como se le ha querido dar, ¿no? De que te calculan tu tonali en función del día que naciste. Es que no solamente es el día, es la circunstancia en la que naciste, el calor que había, si llovía, si no llovía, ¿no? Diferentes interacciones de elementos de la naturaleza que configuran el momento en el que tú naciste y de acuerdo al momento en el que tú naciste, pues ya tenías una preconfiguración para adaptarte al mundo, al mundo material. Y eso es lo que el Tonalaba trataba de descifrar. En función de tu circunstancia de nacimiento, podías tener un destino de tal o cual manera, en función también de cómo ibas interactuando en un proceso de construcción diaria de tu ser. ¿Qué comías, ¿no? Cómo te comportabas. Y todo esto en conjunto generaba un destino. Y el Tonalama es lo que trata de calcular. El Tonalamat sería una especie de guía zodiacal para la gente, ¿no? Diciendo, en tal época, en tal trecena, está regida por tal dios, y este dios es muy embustero, o este dios tiende a las artes, o este dios tiende a ser muy peleonero y va a ser un buen guerrero. Y entonces ese sería, por eso es que tú le dices diario, porque Tonalamat en su origen sería como el papel de los días, el papel que cuenta los días, que los va describiendo, como que te va diciendo qué ocurre con el transitar del tiempo y cómo es que el ser humano se incluye en ese transitar para llevar una vida, ¿no? Y eso es lo que significaría también Tonalamat. Y obviamente hay muchos códices que tienen este carácter. ¿No? Hay varios códices que describen cada trecena. Recuerden que había dos calendarios para el mundo mesoamericano. Uno de 360 días, 18 veintenas más 5 días daban 365. Y otro de 20 trecenas que daba 260. Y si los hacemos rodar a los dos en simultáneo, solamente van a coincidir en su inicio cada 52 años. ¿No? Entonces los Tonalama trataban de un poco de calcular el tiempo ahora que salió la noticia del matemático maya que trataba de calcular el tiempo, pues igual tener una obsesión por calcular el tiempo por medio de los calendarios y cada 52 años se cumplía ese ciclo completo de esos destinos, Angelina. Ujú. Muchas gracias. Bueno, la doctora Rosa Reina está también levantando la mano, quiere participar. Entonces, adelante. Muchas gracias. Maestro Reyes, me encantó su plática. Fíjese que yo tuve la oportunidad, me imagino por la década de los 80, de estar en Acatlán y de subir al Cruzco. Y me tocó ver a estos que no son bailarines, sino Exactamente. los barredores de los vientos y de las nubes y de las lluvias, pero solamente vi a los que se iban a las esquinas de las calles y con su, ¿cómo se puede llamar? Su tocado de trenzas largas, Ujú. daban vueltas en cada esquina. Eso fue en la noche, no lo hacían en el día. Y después, ya no me acuerdo si ya fue al día siguiente, hicieron una misa donde llevaban un precioso teponaztle labrado. Desgraciadamente no me fijé en los labrados porque estaba yo bastante lejos, pero lo pusieron cerca del altar y le prendieron cigarros para que fumara el teponaztle.
¿Qué significa eso? Sí, es bien interesante. No cambia, todavía, eso sigue siendo igual. Empiezan desde la madrugada y terminan ya de noche. De hecho, en Citlala, cuando ellos suben a la torre para ya culminar el ritual de ellos, ya es de noche. Y ese quizá es otro momento de mucho riesgo. No lo mencioné, pero lo digo ahora. Seguramente, doctora, a usted le tocó ver que ya era el maestro de la danza, el maestro Hipólito. Él ahora tiene 85 años y sigue corriendo y sigue liderando las carreras por todo el campo traviesa del pueblo. Tata Mingo no lo corre, pero él escala la torre. O sea, las dos cosas son unas proezas físicas que un joven de nuestra ciudad difícilmente podría cumplir, ¿no? O sea, aguantar el trajín de esas carreras o escalar a mano limpia la torre de la iglesia para para instalar la bandera de México son dos proezas físicas. Y sí, como bien dice usted, lo hacen también, empiezan de madrugada, porque es tanto lo que tienen que recorrer que lo tienen que hacer todo el día prácticamente, ¿no? Incluso hay una planta que consumen ahí, ya la estamos identificando, para aguantar estos trajines, una planta que no había sido reportada como una planta estimulante. Ujú, ¿Y qué les dan? Bueno, es bien interesante porque de alguna forma los objetos para ellos son activos, no son representaciones no representan al Zipactli, es el Zipactli, ujú, en el caso de Citlala, es el Tecuán, no representa al Tecuán. De hecho, debemos como de abrir un poco nuestra mente y entender que la persona, cuando se pone una máscara, está desdoblando su identidad y deja de ser él para convertirse en el personaje que está adoptando. Y eso es muy interesante porque significa que, como usted también ya lo hizo notar, no son danzantes, no son actores. En ese momento ujú, ellos son el sacerdote, el jaguar, la diosa Zipactli, lo que fuera, ¿no? Y en ese momento se sustraen de su presente, están teniendo una experiencia de la historia, reproduciendo pasajes de la historia, trasladándose a otro momento histórico, como es en el caso de las danzas de los mecos que representan el martirio de algunos dominicos que anduvieron por ahí y la resistencia ante la evangelización, las danzas de los Tenochtitlan que representan, la conquista no es tanto lo importante para ellos, representan la instalación de una nueva época. En el caso de Citlala, hay un pasaje, no vamos a decirle danza por economía, pero no es una danza. Representan otras peleas que son las de los Ochimilcas, que recrean, reproducen el, la conquista mexica de esa región y cómo fueron derrotados los mexicas en una batalla por los propios citlaltecos. Entonces ellos tienen una noción del tiempo diferente y se van instalando con su carácter activo de esos personajes que están adoptando cuando se ponen sus atuendos. Señal de que el atuendo y lo que nosotros llamamos instrumento sagrado, en este caso Teponaztle, no tienen ese valor, sino tienen un valor de pues vamos a llamarle de objetos dinámicos, de objetos activos. No me gusta decir que son animados porque no es que tengan ánima, no es que exista un espíritu previo que se posesiona de eso, no, sino que cuando ellos van creando el teponaztli lo van haciendo porque como dije, que periódicamente tienen que ir haciendo uno nuevo porque se va desgastando, pues conforme lo van haciendo, van dejando un proceso tan complicado que el objeto va adquiriendo atributos humanos y al adquirir atributos humanos, pues también les da hambre, les da sed. Todos los danzantes, antes de que empiezan a danzar, estos cotlatlats, insisto, vamos a decirle danzantes por economía, le tienen que dar de comer un pozole a su propia máscara, le dan de tomar, ¿no? ujú, Le ofrecen mezcal, le ofrecen copal, evidentemente. Son formas de la ofrenda, pero son ofrenda no para representaciones, sino para eh, mm,
los objetos que han adquirido ese carácter activo. Ujú. ¿Sí? Bueno, me queda la duda de por qué yo pensaba en aquel entonces que si le daban de fumar al teponaztle es porque era un hombre y ahora dice que es una mujer, pero en No, no, fin. no, sí, es una mujer. Ajá, De bueno, hecho, miren, para que vean, lo voy a demostrar. a No, ver. no era querido, pero bueno, lo voy a hacer para que vean que como se ha puesto bonita la cosa, voy a compartir pantalla y voy a compartir un canto que me hicieron para la Malinche, un canto de una danza que ya no se ejecuta, que se está Mm, empezando a ejecutar de nuevo. Y después voy a leer la traducción para un poquito para que vean a qué me refiero. Ahí se está viendo todavía el mapa, ¿verdad? ujú. Ostotitlán. Vámonos. Es que ahora no sé por qué no me deja avanzar. Ya, ya, ahí está, ya pasó. Aquí está. Este es el maestro Domingo, ¿eh? A ver. Eva Teresita Yamani, ni Makivisia Water, Nawate Lemoso Wati, Nawate Chichimora Maluti, Emoti, Nawate, Nawano Sowati, Yawate, Tewana Tofi, Nawate, Nochpoti, Nawate. No rocha, navate, muchputihin, tavate, devanatokis. Chichuraro maliti, emoti, navate, navate, niveke muchputi, parate, bon, neta taika nilise, eno te dewane, para nesta niligante, sema qualquer mescalito. Chichimaro Maliti, Enoti, Navate, Navate, Ninamitis, Yonochoti, Yavate, Amate, Valor, Unotopis, Eva Negrito, Yavate, Yavarno, Nomoti, Yavate, Yavate. A ver, Voy a leerles la traducción. Dice, soy un perro enamorado de nuestra madrecita. Yo soy y aquí estoy. Cuando dice perro enamorado se refiere al carácter sexual del perro, ¿no? Aquí estoy ante Malitzin. Yo le voy a tañer a esta madre mujer que nos guía, refiriéndose al teponaztle, ¿eh? El teponaztle es el que va Mm, guiando la danza. Pero además dice a tañer, pero no nada más se refiere a ejecutar, sino también se refiere a preñar del acto sexual. Yo le voy a tañer a esta madre mujer que nos guía aquí ante Malitzin. Yo le voy a tañer junto a Teresita, la mujer, refiriéndose a su esposa. Está asociando ahora a su esposa con la Malitzin y con la diosa. Ella es la madre que llama a todos y que juntos bailamos. Esta es mi muchachita que va a bailar con todos. Le voy a pedir permiso para que baile conmigo y que sea con un mezcalito ante Malitzin. Yo voy a casar a mi muchachita. Ella se va a bailar con todos. Como ya lo dije, ahora pues con un mezcalito ante Malitzin. Vean, es totalmente otro valor, ¿no? En donde Malitzin está haciendo las veces del teponaztle, el teponaztle es femenino y es de donde proviene el tonacayo, ¿no? La fuerza creadora que tiene su sonido va a guiar al hombre a crear esta comunidad territorial que llamamos Altepet y que en ese Altepet es donde va a crecer las plantas que nos van a dar el alimento. Ujú. muchas gracias, muchas gracias. Y ahora sí dejé de compartir. Bien, doctora. No sé, ¿alguien más alguna duda? hay un par de preguntas en el chat también. Dice Rodrigo Eduardo García, dice, ¿hay alguna danza fuera del estado de Guerrero que se le parezca? Sí, sí hay muchas. En la Huasteca hay una, solo que pues de repente irse a meter a Guerrero y luego ir a la Huasteca ya es como que mucho, ¿no?
pero en la Huasteca hay una donde un pájaro carpintero va picoteando, pero además es un pájaro carpintero de un muñeco que hacen de madera y le ponen un dispositivo con un pequeño resorte de alambre y va bajando y va picoteando y va picoteando. Pues el pájaro tiene el valor del perro que tiene aquí sexual. Y el palo es es la mujer virgen que está siendo picoteada por el pájaro, no hay que decir más, ¿o sí? Como mexicanos entendemos el doble sentido. Y ese es en la Huasteca. Y no es solamente la danza del palo volador, ¿no? Y también en la Huasteca tienen sus teponastles sagrados femeninos, ¿eh? Que tarde o temprano sí tendré que ir a ver, porque evidentemente eso me llama mucho la atención. El teponaztle es el instrumento sagrado que perdura con ese carácter en las comunidades indígenas, nahuas, pero no así con las gentes de la tradición que le han puesto un acento muy marcado al huehuetl y han evadido, ¿no? El valor del teponaztle como un instrumento musical para sus danzas. Ujú. Bueno, en el mismo sentido, Emiliano Mendoza también pregunta, bueno, comenta, dice, muy interesante, me gustó mucho lo que pude escuchar, no pude estar desde el inicio, dice, me llama la atención lo que nos platica del teponaztle. ¿Existe alguna relación en su división de dos lengüetas y el simbolismo del numeral 2 ome conectado, conectado que el numeral 2 se relaciona con Tlaltecuhtli en el Códice Borbónico? Si pudiera compartirnos también bibliografía respecto a los estudios sobre el teponaztle. Bien, hay un librito que se llama El Teponaztle de Malinalco, creo que es y después también este señor, el musicólogo, ahorita recuerdo el nombre, se me fue un lapsus tremendo, hizo un estudio de todos los teponaztles arqueológicos que existen, midiendo las lengüetas, midiendo sus sonidos. Samuel, ay, ahorita me acuerdo el apellido. Uno es el de Samuel, que es de instrumentos prehispánicos, y otro es el de Mendoza, ¿no? El de Víctor T. Mendoza. Los dos estudiaron a los teponastles y fueron sacando los sonidos que pudieron dar los teponastles. Y se dieron cuenta que tienen una gama cromática musical un poco limitada, pero que no solamente están las lengüetas, también los costados tienen un potencial de sonido. Y en ese sentido no hay ninguna asociación con dos, con Ome, ¿no? Para que no se confundan y crean que es Ometeotl y Teponaztle Ometeotl. No, 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 por ahí no va nada, nada. Ujú. Samuel Martí, son los dos clásicos para el estudio de Teponaztles. Ujú. Muchas gracias. Bueno, Adán Romero también levantó la mano. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, felicidades, maestro Salvador, por la presentación, muy interesante. Y bueno, nada más para comentarle, y justo era para pedir un poco de bibliografía. Aquí en el pueblo de Chontalcuatlán, un pueblo prehispánico, una vez el sacristán me dio permiso de subir al coro, que porque me iba a mostrar algo, y justo era un teponazle. Desgraciadamente él no sabe de contextos de donde él hubiera visto en años pasados, en alguna festividad, sino simplemente estaba ahí como arrumbado, empolvado el teponazle, de manera, no tenía nada de figuras labradas, era sencillo, pero sí se veía muy ya desgastado, pues, de la, a la hora de tocarlos, así se veía como trabajado de alguna manera. Eso me llamó mucho la atención de este teponazle en el coro de la iglesia. Y asimismo, otra de lo que me comentó es de que también existían dobles para cuando había eclipses de sol. O sea, cuando el sol estaba comiendo, entonces se doblaba en el campanario, había unos dobles especiales para este eventos astronómicos. Y justo era esto, ¿no? Preguntarle sobre bibliografía sobre la presencia de teponaztles en las iglesias. Sí, yo creo y aquí alguien puso el Teponaztle de Quechultenango tendrá la misma función. Sí, yo creo que puse los dos casos como más conocidos, que son los de Citlala y de Acatlán, pero evidentemente toda la montaña por diferentes lugares tiene muchísimos teponastles, ¿eh? Y por ejemplo, en el caso que también conozco de Atzacoalhoyan, es un teponastle muy grande, o sea, tan grande que lo tienen que cargar con mecapal. Y cuando lo van cargando para subir al cerro y pedir la lluvia,
lo tiene que ir tocando el comisario. No lo puede tocar nadie más, porque es la manera como se está invocando a la lluvia, ¿no? Hay un lenguaje que no hemos logrado descifrar en los toques de Teponaztle. A mí no me gusta, me siento a veces mal por compartir datos de la intimidad sagrada de la gente, pero lo voy a hacer porque tengo el permiso de él, es un gran amigo, ¿no? Que estudió en la Intercultural de Tixla también de antropología y que fue Cotlatlatzin. Me decía que llegó un punto en la danza cuando él corría, cuando era joven, que ya no soportaba, ¿no? El dolor de las piernas, ya no podía dar pasos al momento de correr en campo traviesa. Le dieron un remedio para que se alivianara con la planta que mencioné y dice que después se sustrajo de todo el mundo de vigilia y que solamente escuchaba dos cosas. El teponaztle que iba guiando la carrera con el sonido y su corazón. Y que lo asoció por completo y que eso fue lo que le dio la fuerza para terminar, para seguir corriendo. Me aludo solamente al simbolismo del sonido, no a las otras cosas que me contó él porque son más íntimas, pero, pero eso de que el teponaztle vaya marcando el ritmo del corazón, que pueda marcar el ritmo cardíaco, también lo leí en algún documento maya. O sea, eso puede ser. Y obviamente tenía otros valores. ¿Por qué? Porque se ejecutaba de varias formas. Seguramente tuvo diferentes ritmos, ¿no? Diferentes combinaciones de los tonos que puede dar. Y dependiendo de esas combinaciones, seguramente se codificó un mensaje. No sabemos que por la influencia de la campana desde la época medieval, igual las campanas comunicaban mensajes muy codificados y y que esa práctica llegó acá, pues muy seguramente el Tepronastle era algo similar. De hecho, yo llegué a todos estos temas, en realidad porque soy historiador y trabajé en el manuscrito de Cantares Mexicanos, y de pronto ahí se lee una especie de notación de toco, toco, tin, tin, ton, de ahí son los famosos tocotines de Sor Juana. Y hay propuestas como el de Vicente Mendoza o como de otro, de Jules Jena, de un alemán, que trataron de ver que las frases gruesas, graves con las os, podían significar un toque del teponaztle. Y las frases o las sílabas agudas con is podían haber significado otro toque de teponaztle. Y trataron de decodificar una especie de notación musical en estos manuscritos antiguos, no a partir de un cifrado musical, sino a partir de las sílabas. Entonces es muy probable que efectivamente los tepronastles hubieran tenido diferentes toques, pero estamos en esta etapa muy preliminar de reconstrucción de eso, Adán. ¿No? O sea, apenas estamos imaginando que eso pudo ser y reconstruirlo, pues apenas lo vamos a hacer y necesitamos percusionistas que tengan la mente muy abierta para sentarse a hacer el ejercicio, ¿no? Y que en vez de inspirarse en los cantos lakotas, se inspiren en los cantos que siguen ejecutándose en los pueblos, con el toque de la flauta, de los pequeños tambores, para marcar los ritmos que tenían, las estructuras de sus compases. Es un trabajo que tiene todavía muchísimo potencial, ¿no? Y la verdad, qué buena suerte, ¿no? ¿Qué se le hizo al final a ese Teponaztle, Adán? Está ahí guardado en el coro de la iglesia, Qué ahí lo bien, guardan. ¿no? Quizá podrían platicar con pueblos cercanos y si ellos tienen eh, todavía un valor sagrado de esos teponaztles, pues quizá podrían un poco recibir alguna orientación de otros pueblos, ¿no? Sí, claro. Ujú. Gracias. Muy bien. No sé si alguien más. Y, perdona, Dan, ¿cuál era tu pueblo? ¿Cuál era el pueblo que me decías? El pueblo se llama Chontalcoatlán, es al norte eh, de Tasco, a una hora de Tasco. Ah, bien. Bueno, acá en el estado en la colindancia de Morelos con el estado de México, hay otros pueblos que también tienen teponaztles sagrados. O sea, afortunadamente perdura
la práctica, ¿no? No, no es algo tan aislado como pudiéramos pensar. Sí, justo eso. Bien. Manuel, ¿estás de regreso? Sí. Sí, perdón, tuve un problemita con el internet, pero ya estoy de regreso. No sé si alguien tenga alguna otra participación o quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, yo tengo algunos comentarios, Manuel, cuando tú me des la palabra. Adelante, adelante. Sí. Bueno, de entrada agradecerle, doctor Salvador Reyes, por esa extraordinaria presentación y por los sinfines de puntos a los que nos lleva de reflexión en todos los sentidos. Hay algunos puntos medulares, pero nos lleva a muchos puntos para reflexionar sobre lo que vemos actualmente en estos rituales, en estas recreaciones, reproducciones, y también hacia el pasado y también hacia el futuro. Me llamó mucho la atención estos grupos, el de Don Hipólito, el de Domingo, y los cambios que podemos encontrar y registrar y cómo vamos interpretando y cómo se van modificando y cómo se van adaptando. Entonces eso me llamó mucho la atención, sobre todo toda la parte del significado que tenemos, si es la lluvia, si es el viento. La parte territorial me parece importantísima, justo al marcar estos límites, ya sea en el pueblo o ya sea en un espacio mayor, ¿no? Ya fuera del territorio construido. La parte de las edades también, siempre decimos que se necesita gente joven que pueda correr y que pueda aguantar. Entonces, si siempre hacemos estas interpretaciones sobre la edad y la resistencia, y entonces también, pues, esta reflexión de cómo se valora la edad, la resistencia en estos grupos, eso me llama mucho la atención. Y la parte del desdoblamiento y lo que ellos son, ¿no? Y que también lo podemos encontrar en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, los santos cristianos comen, ¿no? Se les da de comer a los santos, ¿no? Y entonces también aquí este choque que tenemos desde el catolicismo, que las imágenes son eso, son imágenes, ¿no? O sea, ellos son representaciones en el caso de Jesús, de la deidad, ¿no? Entonces, y vemos estas diferencias donde aquí sí los santos, ellos comen y necesitan, ¿no? O el mismo pago que se hace de la misa, o sea, se tiene que hacer el pago porque si no, no funciona el ritual, ¿no? Hay que darle al, al santo en este caso, ¿no? Entonces me quedo con muchas cosas positivas y, y- y este seminario, bueno, a reserva de todo lo que comente al final, Manuel, pues ha sido muy fructífero con todas de los datos, ¿no? También las nuevas investigaciones que pudieran surgir, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ahora lo que nos ha comentado Adán, yo ahí lo incitaría a Adán Romero a generar una investigación particular sobre el registro y la conservación, en este caso del teponazli, rastrear y ubicarlo, por lo menos de la importancia que tiene. Pues esos serían mis comentarios por mi parte, Manuel y doctor Salvador. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario o alguna pregunta para ir cerrando. No sé si alguien se quiere animar. Bueno, creo que tampoco, en Facebook tampoco ya no tenemos preguntas, entonces pues le agradecemos mucho su participación, doctor Salvador. Bueno, es un tema, como dice Eliseo, que da para muchísimo y pues también este seminario nos parece importante justamente para abrir estos espacios de diálogo donde podamos
meramente tocar estos temas, que a veces es complicado acercarse a cuestiones académicas o cuestiones de este estilo, y pues también son abiertos a todo público, por eso también esa importancia, ¿no? A veces están cerrados a un pequeño sector de investigadores y la difusión no llega a todos lados, ¿no? Entonces es bastante agradable también que nos acompañen personas de muchas comunidades de allá de Guerrero, que también sean partícipes de este tipo de actividades, y pues esa es la intención de este seminario, ¿no? Entonces, pues bueno, le agradecemos mucho su participación y le estaremos haciendo llegar en estos días su constancia de participación, y los invitamos para la siguiente sesión, que va a ser el martes 11 de agosto a la misma hora, de 11 a 1. Y vamos a tener en esta ocasión la ponencia de la doctora Rosa Reina Robles con el tema La cultura arqueológica mezcala y su interacción con otras culturas de Guerrero y Mesoamérica. Entonces, pues los esperamos para esa sesión. Y por ahí ya, también ya compartieron hace ratito el link para la asistencia, si no la han registrado. Todavía pueden volver a comentar, a registrar su asistencia para que no la pierdan. Y pues sería todo por esta ocasión. Muchísimas gracias.